En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lanzó un duro ataque a la justicia en medio de los escándalos de presunta corrupción que salpican a su entorno más cercano. Sánchez acusó de hacer política a los jueces que están investigando a su esposa Begoña Gómez y a su hermano David Sánchez por casos de presunta corrupción. Así lo expresó en la primera entrevista que concede a un medio de comunicación en el último año. Andrés Gil, periodista permanente de NTN 24 en Madrid, con toda la información. Andrés. Hola, muy buenas tardes. Fue prácticamente el inicio de este curso político 2025-2026 para Pedro Sánchez y en medio de los escándalos que le salpican a él y a su entorno familiar y político más cercano, en una entrevista concedida a la televisión pública, a la televisión estatal, la primera entrevista que concedía Pedro Sánchez en el último año, lanzó estos duros ataques en contra del Poder Judicial. Considera Pedro Sánchez que los jueces que han investigado y que han imputado a su esposa Begoña Gómez y a su hermano David Sánchez, lo que han hecho es hacer política, participar en política. Esa es la acusación. Ha causado revuelo, desde luego, político y judicial, esta declaración del presidente Pedro Sánchez en el arranque de este curso político y desde luego ha habido duras reacciones al respecto. Revisemos primero las palabras de Pedro Sánchez, el tono y la manera en la que lanzó estos ataques contra el Poder Judicial, jueces que están investigando a su entorno familiar presuntamente por corrupción. Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre, porque es así, porque es la verdad. Y creo, además, que aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así, de que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos. Presidente, ¿me está diciendo que hay jueces que están en guerra con el gobierno? Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Y en su reacción, el jefe del Partido Popular, el principal líder de la oposición política aquí en España, rechazó que Pedro Sánchez utilizase la televisión estatal, la televisión pública, para lanzar este tipo de afirmaciones en contra de los jueces, en contra del Poder Judicial. Y subrayó además, en textual, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que ya no se trata de una anomalía democrática, sino que califica Feijóo a Pedro Sánchez como un verdadero peligro para España. Esta es la reacción del principal dirigente de la oposición. También sectores conservadores dentro del Poder Judicial han rechazado con dureza las palabras de Pedro Sánchez lanzadas en contra de los jueces que investigan a su familia. Información desde Madrid, una feliz tarde, un abrazo para todos. Seguimos en contacto, nos vemos.